Es día 147 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura, usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Hoy día terminamos de leer nuestro 12º libro de la Biblia. ¡Wow! ¡Felicitaciones! David continúa haciendo preparaciones para la construcción del primer templo. Y el banquete de hoy está en Primera de Crónicas, capítulos 26, 27, 28, 29 y tenemos un bono, el Salmo 127. Empecemos con Primera de Crónicas 26, versos del 1 al 5. Los deberes de los levitas incluían la protección tanto física como espiritual del templo. Estos levitas protegían el templo de Dios de ataques físicos. Versos del 6 al 12. Dios también reconoció a quienes custodiaron el templo con valor a riesgo de su propia vida. Usa los términos capaces y competentes para describir a los guardias del templo. Versos 13 al 19. Al igual que los demás deberes asignados a los levitas, David se aseguró de que el proceso fuera justo, transparente y guiado por el Espíritu mediante el uso de suertes. Cada puerta estaba custodiada por parejas de 2 sacerdotes a la vez. Versos 20 al 25. Los porteros también protegían los tesoros sagrados dentro del templo de robos, malversación, corrupción o influencias impuras. Versos 26 al 28. Los guardianes también tenían la tarea de garantizar la rendición de cuentas entre los líderes civiles y militares, asegurándose de que el dinero recaudado se dedicara y protegiera adecuadamente para el uso de la obra de Dios. Versos 29 al 30. Los guardianes también tenían la tarea de oficiar las disputas entre la gente dentro de la tierra prometida. Versos 31 al 32. Los porteros también debían ser una fuente de luz de Dios y de la justicia divina al ayudar a resolver disputas fuera de la tierra prometida. Desmenucemos Primera de Crónicas, capítulo 27. Versos del 1 al 15. Había 12 divisiones militares en Israel, cada una con 24,000 hombres y dirigidas por un comandante. Cada división estaba asignada para estar de servicio durante un mes específico del año. Los comandantes y sus meses se registran en los versículos 2 al 15. Versos del 16 al 24. Se registra al jefe de las tribus de Israel. Versículos 25 al 34. El autor menciona brevemente el censo pecaminoso de David, documentado con más detalle en Primera de Crónicas 21 y Segunda de Samuel 24. El resto del capítulo documenta los nombres de los funcionarios civiles de David. El consejero más cercano de David era Ahitofel. Abrimos Primera de Crónicas 28. Desmenucemos un poco este capítulo. Versos del 1 al 8. David reunió en Jerusalén a todos los oficiales, comandantes, mayordomos y hombres poderosos de su reino. David les contó a sus oficiales que originalmente pretendía construir el templo, pero el Señor se lo prohibió por ser un hombre de guerra. Les dijo que Dios había designado a su hijo Salomón como el próximo rey y que él sería quien construiría el templo. David ordenó a sus oficiales que honraran la decisión de Dios y cumplieran sus leyes, para que sus hijos heredaran una nación bendecida. Versículos del 9 al 21. Después de hablar con sus oficiales, David se dirigió a Salomón. Lo animó a servir a Dios con todo su corazón y con disposición. Le dijo que se pusiera a trabajar en la construcción del templo, porque Dios lo había elegido específicamente para la tarea. David le entregó a Salomón los planos detallados que había recibido del Señor. Los planos incluían detalles para la construcción de casi todos los elementos relacionados con el templo, incluyendo los tesoros, las cámaras, las habitaciones interiores, los patios, los vasos y los objetos sagrados. Los planos también incluían detalles sobre las divisiones de los sacerdotes y levitas y cómo se debía realizar el culto en el templo. David concluyó animando a su hijo. Le dijo que el Señor estaba con él y que todo el pueblo lo apoyaría en este trascendental proyecto. Desmenucemos el capítulo 29.
En los versículos del 1 al 9, David les contó a los funcionarios reunidos en Jerusalén que había hecho todo lo posible por reunir provisiones para el proyecto del templo. Lo hizo en parte porque su hijo era joven. Necesitaba ayuda para convertir el templo en una magnífica estructura digna del nombre del Señor. Los líderes también dan voluntariamente y el pueblo se alegra. Versos del 10 al 21, David elevó una oración de bendición a Dios ante todo el pueblo. Alabó a Dios por su grandeza, poder, gloria, victoria y majestad. Reconoció que todas las riquezas que se habían aportado al templo ya pertenecían a Dios, y que todo lo que los humanos poseen es en última instancia de Dios. Porque todo proviene de ti, y de lo tuyo te hemos dado. David pidió al Señor que diera a su pueblo corazones puros. Esta también debería ser nuestra oración diaria, por nosotros, por nuestros hijos, nuestras familias. David terminó pidiendo la bendición de Dios para Salomón, para que terminara el templo y guiara al pueblo según los mandamientos, estatutos y testimonios de Dios. Esta también puede ser una súplica personal y para nuestra familia. Cuando David terminó, ordenó a todo el pueblo que bendijera al Señor. Al día siguiente, el pueblo ofreció 1000 toros, 1000 carneros y 1000 corderos como sacrificios a Dios. Versos del 22 al 25. El pueblo de Israel ungió a Salomón como rey por segunda vez, reafirmando así su reinado. Salomón se sentó en el trono como rey en lugar de David su padre. Todos los oficiales de David juraron lealtad a Salomón. Dios bendijo su reino y él llegó a ser muy grande. Versículos 26 al 30. Tras reinar sobre el pueblo de Dios durante 40 años, David murió en buena edad, lleno de días, riquezas y honor. La vida de David quedó documentada en las crónicas de Samuel, las crónicas de Natán y las crónicas del vidente Gad. Y ahora pasemos a desmenuzar el Salmo 127. Verso 1. El compositor advirtió que cualquier esfuerzo por construir una familia, una vivienda o cualquier otro emprendimiento será en última instancia inútil si no es parte de la voluntad de Dios. Además, que los esfuerzos de los judíos por protegerse también serían inútiles a largo plazo si no seguían la voluntad del Señor. Verso 2. Advirtió que una persona, en última instancia, trabajaría en vano si no lo hacía para cumplir la voluntad del Señor. Constructores y vigilantes se levantaban temprano y se acostaban tarde. Trabajaban constantemente y ansiosamente para completar su obra con la esperanza de encontrar algo de seguridad. En cambio, quienes buscan la seguridad de Dios descansan tranquilos y encuentran paz en Él. Versos del 3 al 5. El compositor afirmó que los hijos son un regalo de Dios, por lo tanto deben ser criados para su gloria. Admitió que un hijo puede convertirse en una fuente de dolor si se pone en contra de sus padres o en una gran fuente de protección. La imagen de los niños como flechas en las manos de un guerrero ilustra el valor de una vida familiar fructífera. Hasta aquí nuestro resumen de hoy. De los actos y acciones de Dios revelados en los textos de hoy aprendemos: cada rol en el cuerpo de Cristo es vital. Dios eligió a David y Salomón según su voluntad. Le dio a David los planos del templo por revelación del Espíritu Santo. Bendijo la generosidad del pueblo. Tal como lo prometió, otorgó a Salomón el trono y lo hizo prosperar. Dios revela que desea de ti servicio, gratitud, ofrendas, gozo, sumisión y fe. Nos desafía a confiar en Él al construir edificios y hogares. Él provee bendición según su propósito. No te pierdas el festín de mañana. Es una secuencia de los amados salmos desde el Salmo 111 hasta el 118. Salmos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 118. Estos son una magnífica oportunidad para seguir aprendiendo a orar la Escritura. Recordemos fijarnos en palabras, ideas, frases que nos inspiren a adorar a Dios, agradecer, confesar, suplicar. Sé como Cristo y Escrituras inspiradas nos ayudaron a
nutrir nuestro resumen de hoy. Nuestro placer es recordarte que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.